TEDx Río de Plata es una iniciativa sin fines de lucro, un grupo de gente que trabajamos como voluntarios, de unas 20 personas que trabajamos en el día a día, y aparte hay casi 200 voluntarios que trabajan durante todo el año. Lo que buscamos son dos cosas. Lo primero es sembrar temas de conversación. El segundo es identificar gente que esté haciendo o haya hecho cosas increíbles y ayudar a que esa gente se haga conocida, para que de alguna manera se transformen en modelos, para que otros puedan ser inspirados a ver qué pueden lograr con sus propias vidas. En TEDx Río de la Plata 2014 vamos a tener más o menos 20 oradores. Lo que nosotros buscamos es gente que esté haciendo cosas increíbles, que las pueda contar con el estilo TED para poder llegar a la gente en muy poquito tiempo y de una manera efectiva. Antes del evento hacemos 2 encuentros con todos los oradores. Una vez que los oradores son seleccionados, se le asigna un coach, alguien que lo acompañe. Y la idea es que a partir de eso que tiene el orador, llegar a la mejor charla que puede llegar a dar. Nosotros los vamos a ayudar, pero la charla es de ustedes. Cada uno de ustedes son los únicos que pueden dar su charla TED. Aprovechen ese comienzo donde tienen la atención de toda la gente y la expectativa para tirar una bomba. El desafío para mí principal es encontrar tu propia voz, siendo vos el sujeto de tu charla al servicio de la audiencia. Los silencios es algo que a la gente que tiene menos experiencia dando charlas le aterran. Yo acabo de estar 2 segundos callado y para mí fue una eternidad. El objetivo son 2 cosas. El vivo, es decir, el evento en sí, la gente, la audiencia que va a estar ahí, y el otro es la charla online. Es muy interesante saber que vas a tener además un montón de gente desde Australia o de una escuela viéndote tu charla también. Se van a acordar de ustedes por cómo los hicieron sentir. Sean genuinos y auténticos. Fue un trabajo de encuentro, de desarrollo, de prueba y error, de ensayo, de volver a trabajar, de volver a pensar, de volver a criticar, de volver a repensar lo que habíamos trabajado. Escribí la charla y bueno, la fui modificando y la fui charlando con mi coach, con él y con otros miembros de la organización de TED. Estuvimos ajustando algunas cosas para tratar de poder hacer la charla lo mejor posible. La charla salió como muy rápido al comienzo, yo tenía una estructura pensada. Fue todo un aprendizaje enorme, entender, sintetizar. El tema del tiempo es un tema siempre complejo. Si querés que dé una charla de 10 minutos, necesito 2 semanas para prepararme. Si querés que dé una charla de 1 hora, estoy listo ya. Vemos que van saliendo esos pequeños diamantes. Es un placer absolutamente inenarrable para todos, también para el coach. El gran desafío que nos pusimos para el 2014 es hacer un evento lo más grande posible que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades, y por eso decidimos hacer el TEDx más grande del mundo hasta la fecha, que va a ser un evento de 10.000 personas en vivo. Me produce una ansiedad de estar ahí quieto y de ver qué es lo que sucede. ¿Querés que me agarre un ataque de pánico ahora, ya? Mucha expectativa y mucha felicidad. Estoy bastante emocionado, creo que el evento va a ser bastante bueno. Tengo mucho deseo que llegue ese momento para dar lo mejor que tengo. Lo espero con muchas ganas. Me da un enorme sentido de desafío. Ya quiero que llegue ese momento de estar ahí frente a toda esa gente, pero no quiero que pase rápido. Yo nunca viví una experiencia como esa, así que lo voy a saber el día que me pare delante de las 10.000 personas. Es mucha gente, es impensable. La forma en que va a funcionar es, va a haber abajo 2 pantallas. Una pantalla va a tener lo mismo que va a estar en el apoyo audiovisual y el otro es el reloj con una cuenta regresiva. Estuvimos 1 año buscando los oradores de este evento y realmente creemos que va a estar espectacular. Buenos días a todos, bienvenidos a TEDx Río de la Plata 2014. Si nos llevamos ideas que nos hayan transformado al final del día,
está el objetivo cumplido. Esta es la segunda vez que estoy hablando en TEDx Río de la Plata. El desafío que tengo ahora es que, bueno, esta audiencia es muchísimo más grande, es 6 veces más grande de la del 2011. Y otro desafío es dar una mejor plática que la que di en el 2011. Decidí que lo que quería hacer era una manera de enseñar idiomas que fuera totalmente gratis. Un sitio de aprendizaje de idiomas que hoy en día es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo, que se llama Duolingo. Fundamos chequeado.com, un sitio dedicado a la restauración de la verdad y de los hechos en el discurso público. Y cuando se pierde una variedad de papa o de maíz, no se pierde solo el cultivo, se pierde todo un saber ancestral de uso y de consumo que ha venido a lo largo de la historia. Los fenómenos meteorológicos atraviesan nuestra vida de múltiples maneras. Me gustaría producir orgullo en lo que hicimos los argentinos a partir de la democracia. Las ONG se multiplicaron, los reclamos se multiplicaron y por primera vez en la historia argentina el reclamo es por derechos de ciudadanos que se sienten parte de un sistema político que les pertenece. En un equipo de posicionamiento ocular en un laboratorio de neurociencias pusimos varios retratos ante muchas personas y registramos el movimiento de los ojos frente a esa imagen. Si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. La persona que ustedes van a escuchar ahora es un emblema de fortaleza, amor, inteligencia, pasión por el derecho a la verdad y a la identidad. Me parece que este encuentro multitudinario, maravilloso de todos ustedes en este espacio cultural debe cimentar la convivencia a pesar de las diferencias. Porque bailando un tango, el instante se puede volver eterno. ¿Quién era ese gigante que con sus inventos hacía temblar al ejército romano? Nada más y nada menos que Arquímedes. El último ingrediente en TEDx, nunca hacemos las cosas normales, es que la publicidad china se juega a ciegas. ¿Por qué la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta de entrada que si el objetivo que teníamos que hacer era hacer la mayor cantidad de puntos, la mejor solución era cooperar? Puedo sentir el ritmo infinito que mueve mi cuerpo. Bullying, esas agresiones físicas o verbales que suelen ocurrir en las escuelas, por eso también se conocen como acoso escolar. Te tiemblan las piernas, tenés taquicardia, se te seca la boca, las manos frías y sudorosas, es como que no sabes qué te va a pasar, si te vas a caer, si te vas a desmayar, o no sé, o si te vas a tranquilizar en algún momento. Y eso habitualmente pasa. Las personas que están vacunadas no solo se están protegiendo a sí mismas, sino que al bloquear la diseminación de la enfermedad dentro de la comunidad, están indirectamente protegiendo a personas de esta comunidad que no están vacunadas. Biología es el estudio de la vida. Y sintética no viene de breve, resumido, sino de artificial, que no está en la naturaleza. La primera vez que me reuní con los presos, les pregunté por qué estaban pidiendo un taller de escritura y me dijeron que ellos querían poder poner en un papel todo lo que no podían decir y lo que no podían hacer. Yo ahí decidí que quería hacer entrar la poesía a la cárcel. Soy Martín Bustamante, estoy preso en la unidad 48 de San Martín. Hoy es mi día de salida transitorias. Y a mí la poesía y la literatura me cambiaron la vida. He sacado con la luna
ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que sacado por los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Y entre todos hicimos la CIA o CIA-A. Y esto es un sueño. Es la primera computadora industrial abierta argentina. Lo que me encantaría transmitir es que las personas que me puedan escuchar entiendan que la pobreza poco tiene que ver con lo económico, que existe un montón de múltiples pobrezas. Porque uno, por vivir en los contextos en los que vivimos, piensa que solamente la pobreza tiene que ver con el hambre y el frío que uno se vive a la noche, pero no. La pobreza poco tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con qué haces vos, quién sos como persona. Me pasó algo como decir, bueno, déjate aplaudir porque quiero que se me vaya el tiempo que estaba yo acordado. En el momento en el que bajé, la gente me abrazaba, sentía esa emoción y esa necesidad de poder abrazarnos y emocionarnos juntos. Cualquiera puede contar su historia de vida. Y creo que la emoción esa que me transmitieron tenía que ver con eso, con agradecerme, el haberme animado, nada más. Pero hay muchos oradores en estas 10.000 personas, ¿no? Esta vez en serio. Otra vez de regreso a Nueva México. Y cuando cualquier persona que va a una cancha de fútbol cree que el que está enfrente es un enemigo solo porque usa una camiseta de otro color, estamos decididamente fritos, porque ese es el soporte ideológico en donde se monta un negocio fabuloso y millonario que ejercen los barra bravas. Traten de bajar lo más que puedan la respiración hasta la panza y traten de escuchar solamente mi voz y la música. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la sociedad está todo el tiempo buscando a la persona que llega primero, a la que corre más rápido, a la que salta más alto, al que es mejor. ¿Quién es mejor? Y el que sale segundo, quinto, 19º, 143, que somos todos fracasados. Más difícil de lo que uno cree, pero mejor no pensarlo antes, así que... Impresiona mucho ver tanta gente escuchándole a uno, pero a la vez es muy íntimo por cómo está dispuesto y por la receptividad que uno encuentra en el público. Encontrado muy bien, muy bien. Queremos que TEDx Río de la Plata esté en todas las aulas de todos los niveles educativos de toda la Argentina. Bueno, estos somos, chicos. Todos, miren cuántos somos, un montón. Gracias a todos por venir. Nos vemos el año que viene.